Se viene un nuevo derbi londinense y en esta previa les vamos a contar todo lo que tienen que saber para este Tottenham West Ham. Acá estamos esta vez para hablar sobre este partido que se va a jugar el domingo, un Tottenham West Ham, como decíamos, 24 de octubre, el Tottenham visita a London Stadium, un estadio construido en 2011 para los Juegos Olímpicos de 2012 de Londres, que cuenta con una capacidad de 60.000 espectadores, que 3.000 de ellos serán del Tottenham, donde justamente a las 10 de la mañana, horario argentino, y les dejamos como siempre los horarios en los demás países, se verán nuevamente las caras en uno de los tantos derbis londinenses, el Tottenham y el West Ham. Un West Ham que viene con 14 puntos en esta liga, quedando séptimos, pero a tan solo un punto del Tottenham, que en este caso está quinto, con 5 victorias y 13 derrotas, lo que le da 15 puntos justamente, y está empatado en puntos con el Brighton, que está cuarto, lo que significa que de ganar el Tottenham tiene bastantes posibilidades de quedar cuarto, porque justamente el Brighton tiene un partido complicado contra el Manchester City, pero de perder realmente los puestos ahí entre el quinto y el décimo están bastante justos, y el Tottenham de perder, la verdad que podría quedar entre el séptimo y octavo puesto, y sería bajar escalones en esta lucha que está intentando hacer el Tottenham por el top 4, y justamente como mencionamos al principio, este partido no es solo importante desde lo numérico, desde lo matemático, desde la tabla, sino que también es un partido fundamental porque es un clásico. La verdad es uno de esos partidos que, como lo decíamos contra el Arsenal, se respira distinto en el estadio, donde cada uno de los equipos sabe que vale doble, que sea una temporada buena o una temporada mala, estos partidos tienen un valor muy especial para los hinchas y por eso el West Ham es un rival tan complicado siempre. Porque a pesar de que en temporadas donde nos ha ido muy bien, dirías, no están tan bien como equipo y no deberían tener tantas herramientas para pelearte, es como que para este partido dejan absolutamente todo para ganar y donde ponen más pierna, corren más, donde realmente se nota que nos quieren ganar a como sea el lugar. Em, Por suerte, por más de que es uno de los equipos a los que más hemos enfrentado, estando en el lugar número 7, la historia nos da digamos, un resultado bastante positivo porque somos el equipo que más le ha ganado, ¿no? Con 48 partidos ganados. Y digamos que también hay otra estadística muy positiva que es Harry Kane y cómo se le da este partido porque es el tercer equipo el que más goles le ha convertido con 11 y donde aún cuando venía de malas rachas, como lo vimos también en el 2020, cuando mete un gol y se deja caer porque se termina una racha negativa que tenía, es un equipo que realmente con el que se crece, con el que saca chapa y puede marcar la diferencia. Eh, y la verdad es que creo que hay un montón de partidos que se podían citar como antecedentes, pero quiero dar los recuerdos más lindos, ¿no? Que justamente del 2007, eh, un partidazo, estaban Jermaine Defoe, Chimbonda, Jenna, Lennon, estaba Dimitar Berbatov, un partido que justamente en el West Ham estaba Carlos Tevez siendo como la gran figura de ese West Ham, en donde mete un gol, una asistencia y realmente empieza con West Ham 2-0 arriba, donde Tottenham lo iguala después con un gol de penal de Jermaine Defoe y también con otro gol después. Y donde se pone Bobby Zamora adelante 3-2 en los últimos minutos, pero de imitar Berbatov en el minuto 90 mete un gol hasta con defensor incluido de tiro libre que
te dejaba esperanzado de que hubiera un gol para terminar, que se terminaría dando de manera muy impensada, porque era una situación de pelota parada para el West Ham, que la pierden, Tottenham sale con todo de contraataque, Jermaine Defoe patea a pesar de tener eh, ventaja en números con otros compañeros, pero Rob Green no la puede terminar de despejar y le queda hasta el Thierry, que se queda con el clamor de todo el público en un partido que es un clásico, que si sos hincha del Tottenham no podés no saber cómo fue. Eh, y así también como tenemos otros recuerdos, ¿no? Como en el 2013, un partido también que estaba 2-2, minuto 80, con un Bale que saldría ganador del premio al mejor jugador de la Premier, donde hace un pase buscando a un compañero, le hace una falta, se cae, vuelve a agarrar la pelota y pega un zapatazo que Mau Green se queda mirando como diciendo, ¿y yo qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Era un teledirigido a la red. Eh, la verdad es que son recuerdos muy, muy ricos, ¿no? Eh, ya para la época de Pochettino también hay un 4-0 con goles de Kane también, goles de Walker, que te demostraban esa superioridad desde el juego, superioridad de los nombres también. Y ya para entrar a lo que sería más las últimas temporadas, ahí empezamos a notar un cambio, ¿no? Porque se empezó a complicar mucho más, obviamente, el historial. Y la temporada pasada, lamentablemente, aún teniendo un partido 3-0 arriba en el minuto 82, un gol en contra y una defensa que se desmorona, te da un empate y después una derrota también en el siguiente partido por Premier, eh, que no nos gustan para nada. Ah, totalmente. La verdad que es un rival que se hizo complicado, sobre todo esta última temporada, donde solo le pudimos sacar un punto de 6 y que seguramente planteará también un encuentro complicado para este partido, que no le será nada fácil a Nuno. Es un equipo que, como nos dijo Mati Andrades, nuestro analista táctico de Spurs Buenos Aires de la Peña, básicamente basa sus ataques en el juego por fuera, mediante los centros para tanto Mijael Antonio como Tomás Susek, quienes fueron sus dos goleadores la última temporada, con 10 goles cada uno. Y justamente Tomás Susek es una parte fundamental de este equipo, siendo entre todos los mediocampos de las 5 grandes ligas, comparándolo, está en el percentil 99 en duelos aéreos ganados, es decir, va muy bien de arriba y es justamente en este aspecto el mejor de la Premier League pasada. Y también está en el percentil 96 en cuanto a goles que no sean de penal entre los mediocampistas de las 5 grandes ligas. Y esto no es, la verdad, nada menor, teniendo en cuenta que es un equipo que la temporada pasada lideró las estadísticas de goles de pelota parada con 16 en la Premier League y ya lleva 3 en estas primeras 8 jornadas de goles de pelota parada. Y la verdad que si además nos fijamos en las estadísticas de la temporada pasada, realmente el equipo de Moyes era el que tenía los ataques más rápidos de la liga, digamos, en los ataques directos, analizando sus secuencias ofensivas, que básicamente las secuencias ofensivas son todos esos ataques que terminan o en un tiro o en un toque adentro del área. Justamente en este aspecto el West Ham fue el equipo que menos tiempo tardaba en llegar al área o al tiro, digamos, con una velocidad de 1,68 metros recorridos hacia adelante por segundo, siendo obviamente el más rápido de toda la liga la temporada pasada. En resumen, para ponerle nombres a todo este análisis, un 11 del West Ham que iría con su clásico 4-2-3-1 con Fabianski en el arco, a pesar de la incorporación de Ariola. El joven Johnson sería quien vaya por derecha, porque están las lesiones de Kufal y de Fredericks, su suplente, que pueden llegar a estar para el partido, pero la verdad que por ahora se supone que va a ser Johnson el que tome su lugar. Suma y Ogbonna serían las saga de centrales, que van ambos muy bien por arriba. Creswell por izquierda, que es también un hábil centrador. Rice y Susek
realmente quizás lo más destacado que tiene este equipo, dos mediocampistas de real jerarquía. Y otra cosa muy interesante que tiene este equipo es, en ese 4-2-3-1, realmente los cuatro de arriba tienen un rematador y un goleador como es Antonio, a pesar de que su posición no siempre fue la delantero, pero realmente últimamente está siendo su goleador. Y tienen tres creativos, se podría decir, como son Bowden, Benrahma y Fornals, que como dijimos, realmente resumiendo un poco todo, Nuno va a tener que armar un equipo que pueda defenderse de ataques directos, de juego aéreo, de juego por fuera y también de estos jugadores habilidosos, que también recordemos lo que pasó la temporada pasada, que hablábamos de Lanzini en la previa y cómo terminó sucediendo sobre el final del partido la catástrofe. Sí, no quería hablar de Lanzini en el antecedente porque encima yo creo que él ya debe, previo a los partidos con el Tottenham, ya debe hasta soñar con que le queda la pelota y patee como patee va a ir adentro. Así como nosotros ya empezamos a tener pesadillas con esa misma situación. Eh, Aparte de su confianza, si es que le llega a quedar una pelota, va a estar por las nubes. Eh, pero hablando más de Tottenham, ¿no? Lo que vos decías es clave. Necesitas tener un equipo que sepa contener tanto a los extremos, Bowden y quien juegue por afuera del lado de Tanganga, porque hemos visto Fornals ahí, hemos visto a Benahama también, se van como mezclando, ese Bowden también intercambia para el perfil natural. Entonces, ahí es donde hacemos capaz un poco de flashback a los videos del año pasado donde pedíamos a Tanganga, que es justamente el ideal, ¿no? Porque pensemos que por ese lado pueden estar Benarama Fornals y Creswell. Creswell la temporada pasada tuvo muchísimas asistencias y era uno de los laterales, uno de los mejores laterales centradores de la liga. Entonces tenés dos posibles centradores por esa banda y necesitas tener a tu mejor lateral defensivo para poder contenerlo. Y la verdad es que Reguilón ha arrancado muy bien esta temporada, como veníamos diciendo, sigue estando entre los líderes en intercepciones de la liga, donde también tiene dos asistencias para el equipo. Y en este partido tendrá que saber contener a un Bowden que también, la verdad es que se encuentra inspirado en este comienzo y hemos visto muy buenos partidos de él. Eh, y para empezar a dar nombres, ¿no? Lloris en el arco, queremos a Tanganga de 4, Uti y Dyer por lo que es el juego aéreo, también esa velocidad de corte que tiene Uti que va a ser más que necesaria por los ataques rápidos que venimos diciendo. Reguilón por su capacidad de poder también cortar. Y la verdad es que nos daba un poco de miedo lo que es en esas transiciones defensivas Skip, porque Skip viene demostrando que es el jugador inamovible que lo libera Højbjerg, pero que a su vez da esa organización defensiva súper necesaria para que el equipo no sea tan frágil. Y Skip tiene 4 amarillas, es decir, que no tiene la libertad para poder cortar un contraataque si es que no se quiere perder un partido contra el Manchester United que son igual de verticales o imaginemos que van a ser igual de verticales. Es una situación realmente en la que no queríamos que, que se encuentre. La verdad es que tampoco podés como decir, bueno, preferible que se pierda un partido al otro, por más que uno diría el United tiene mejores nombres, el West Ham generalmente juega mejor contra nosotros. Eh, pero bueno, después el acompañante, creo que también otra cosa que se viene dando muy claro es el 4-2-3-1. Entonces sería en el doble pivote Skip con Højbjerg. Y después vemos a Lucas Moura por derecha, en Don Belén esa posición de enganche, Heung-min Son por izquierda y a Harry Kane de 9, que como decíamos, la verdad es que viene muy bien en estos partidos y
se viene también un calendario complicado porque tenés a un Burnley a mitad de semana por la Carling Cup, donde tenés a un Manchester United en la semana siguiente, en donde necesitas que Skip esté de alguna u otra manera. Y después, obvio, están los partidos contra el Vitesse y contra el Everton, ya la primera semana de noviembre, antes de la fecha FIFA. Entonces, estos jugadores realmente creo que tienen el espacio, aparte de haber descansado todos, ¿no? O la mayoría van a haber descansado, excepto Tanganga, que fue uno de los pocos que ha venido bien en el partido de Conference League del día jueves. Eh, pero todo el resto del equipo se quedó descansando y preparando este partido. Y eso te habla de que no hay excusas, Mati. Totalmente. La verdad que lo que vimos en la semana nos da a entender que los jugadores, cuerpo técnico, están realmente con los ojos en este partido nada más, porque vimos que el jueves el equipo no dio ni medio resultado, la verdad, de lo que se esperaba. Y justamente en esa duda que vos planteabas entre Emerson y Tanganga, obviamente que lo consensuamos antes del video, lo hablamos un poco, ambos queremos a Tanganga, pero si yo personalmente tuviera que apostar ahora quién es el que juega, supongo que va a ser Emerson, básicamente por la decisión que hubo el jueves de quiénes viajan, quiénes no. Realmente todo parece indicar que va a ser Emerson el que juegue para un Tottenham que justamente viene de ganar ante Newcastle, viene de antes haberle ganado ante el Aston Villa. Saquemos del medio esta derrota por Conference League, viene bastante bien últimamente, viene con 2 victorias por liga y hay que seguir por este camino y realmente ganar un derby de Londres, un derby londinense, sería importantísimo como para todavía seguir con esa energía de grupo para después un rival y un partido también complicadísimo que por suerte va a ser de local después de ya 3 partidos, si no me equivoco, de visitante, volvemos a casa para enfrentar al Manchester United, así que realmente sería muy positivo realmente poder vencer en este partido y llegar con todos los ánimos para ese partido y poder después seguir sumando puntos por esta liga, que necesitamos el top 4. Así que muchísimas gracias a todos por ver. Les queremos comentar que esta semana, justamente este domingo, arranca la FA Cup Argentina, donde Spurs Buenos Aires va a estar participando y va a estar peleando por el trofeo. Así que todos los que sean de Argentina o Buenos Aires se pueden contactar por Spurs Buenos Aires, justamente por las redes que están abajo, Spurs-Buenos Aires, tanto en Twitter como en Instagram. También nos pueden seguir en spurs.análisis, también tanto en Twitter como en Instagram. Hermandad Spurs en Spotify, que vamos a estar ya el miércoles o jueves subiendo un nuevo episodio. Obviamente, coméntenos qué es lo que esperan para este partido, qué 11 esperan para este partido y suscríbanse, que realmente es como más nos ayudan. Así que de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima. A dejar todo en un derby nunca se negocia el esfuerzo. Adiós.